9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. México enfrenta grandes desafíos en el combate de este mal, de este terrible problema que tenemos histórico. ¿En qué posición se encuentra México en este ranking? Para hablar de todo este asunto, invité a Eduardo Bojorquez, nadie mejor que él para hablar de este tema, porque él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento de estar contigo y lamentablemente por este tema, que es el que me toca hablar. Bueno, pues años van, años vienen, gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, y este problema continúa, ¿no? ¿Hay mejoría en México? A ver, yo creo que hay una mejoría y un cambio muy importante. Hay una sociedad que ya no le tiene miedo a hablar de este problema. Sí. Cuando tú y yo hace muchos años empezamos a hablar del asunto, no sé si te acuerdas, pero nos contestaban que si decías temas de transparencia, te decían, eso es para los países nórdicos. Sí, sí, no sí. es para México, Sí, ¿no? sí, ¿Por qué sí. quiere usted transparencia en México? Ese excepcionalismo mexicano, ¿no? Que es previo a la transición. Nosotros no hemos llegado a esa fase de desarrollo, ¿no? De verdad, una y otra vez. Sí. Y si les decías corrupción, decías, bueno, no, es un mecanismo redistributivo, ¿no? De la riqueza. E incluso en las artes teníamos esta noción muy del cine de Luis Estrada, de que era una especie de película en sepia, ¿no? donde se robaban dinero del cajón y usaban la Constitución. Todo eso tiene algo de cierto. Sí, sí. Pero la verdad es que lo que hemos descubierto en este periodo es que es una operación mucho más pensada, que opera en red, que no es que se nos echó a perder una manzanita y que está podrida y que la canasta está bien, sino que son redes complejas. Pero también como sociedad, Leo, creo que lo que hemos aprendido juntos ha sido parte de nuestra pedagogía social. Tú has escrito sobre el tema, nosotros hemos hablado sobre el tema, es que no es un destino fatal de la sociedad mexicana. Hay alguien que decide armar redes de corrupción, hay alguien que gana mientras los demás perdemos, y con distintos momentos e intensidades, pero la sociedad se ha vuelto más crítica, reconocen eso un problema. Por supuesto, siempre habrá alguien que nos diga a ti y a mí, pero hay una persona que da mordida a la gente de tránsito. Pero yo creo que también entendemos la diferencia, ¿no? Entre la mordida a los agentes de tránsito y las redes de corrupción y macrocriminalidad, por ejemplo, en el huachicol fiscal. Entonces, sí han cambiado cosas y sí hemos aprendido. Lo que no hemos mejorado es en los índices y en los instrumentos internacionales de medición. ¿Dónde estamos? Mira, a mí me gusta, tal vez porque soy la generación que escuchaba mucho la CONCACAF cuando era niño y decía que le ganábamos, ¿no? a los centroamericanos y éramos muy aguerridos. A mí no me gusta compararnos solo con los 180 países que medimos, me gusta compararnos con los de nuestro tamaño. Sí. México ocupa la peor posición en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Que son las naciones más desarrolladas. Más ricas y desarrolladas del mundo, 37 países, incluso por debajo de Turquía, ¿no? Que está en la OCDE. Si nos comparamos con el grupo de los 20, las 19 economías más grandes del mundo, porque la 20 es la Unión Europea y entonces son varios países, ahí sí le ganamos a Rusia. Estamos mejor que Rusia, que está en el peor lugar. Okay. Pero esa es nuestra liga. Y cuando te comparas con Brasil o con Chile o con América Latina, digamos. Con América Latina, pues también estamos muy por debajo de Chile, casi 70 lugares por debajo de Chile o de Uruguay. Y Brasil, que es con quien nos tendríamos que estar dando... que son los dos gigantes. Son los dos grandes de América Latina. Todavía estamos por debajo de ellos. No hemos logrado rebasarlos, ni tampoco a Colombia, que es otro socio comercial importante. Sí. En ese sentido, regreso al punto de han pasado y hemos tenido oportunidad de platicar esto contigo en todos estos años, es la hora de opinar. Han pasado gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena, y no parece haber una diferencia en términos de mejoría en el ranking mundial. No, está más o menos estable, de pronto se nos cae, a veces subimos 1 o 2 lugares o mejoramos un punto, pero si lo ves en términos estadísticos, y aquí hay muchos expertos que le conocen, vas a ver que el país más o menos se mantiene en el mismo rango, ¿no? Y ese es, porque en algún momento López Obrador, yo recuerdo cuando empezaba su sexenio,
lo que dijo es vamos a mejorar en este tema del combate a la corrupción. 40 lugares. Y puso como métrica el índice de transparencia internacional. Sí, la meta que planteó era mejorar 40 lugares en este instrumento. Sí. En algún momento mejoró 8 el primer año de gobierno. Muy bien. Pero inmediatamente entró en una especie de, los expertos lo llaman plató, ¿no? Se quedó en una meseta y luego vino una caída hacia el final de su gobierno. Entonces, lo que ganas en un año, pues lo vas perdiendo en los otros 5 de la administración. Y que diríamos que es uno de los grandes fracasos de la Cuarta Transformación, que es un gobierno que llega con el mandato de combatir la corrupción, porque ese fue el gran tema en la elección del 2018. Sí, lo hemos analizado muchas veces. Había una irritación enorme contra la corrupción del régimen político, con la corrupción del PRI, estas listas de gobernadores que todavía siguen vivas, ¿no? Pero que eran la mitad de los gobernadores del país acusados con mérito, ¿eh? No eran acusaciones de dimes y diretes sobre corrupción. Había un mandato y también había una promesa. La promesa era erradicar la corrupción en México, mejorar 40 lugares. Y sí creo que es uno de los grandes déficits, no solo por lo que no consiguió, sino por lo que estamos empezando a ver, Leo, que yo creo que es algo digno de analizar. La corrupción antes era la corrupción del gobierno. En algún sentido la de Luis Estrada, ¿no? Se robaban dinero del cajón. Pero lo que vimos en Segalmex ya son operaciones financieras, ya no es que se robaron el presupuesto público, entre 12,000 y 15,000 millones de pesos. Y lo que estamos viendo en Huachicol Fiscal... No, bueno, eso es de miles de millones. 600,000 millones de pesos, bueno, fue la cifra que reconoció la Procuradora Fiscal en el Congreso. Bueno, y Barnés tiene... El cálculo, la estimación, porque además... Aunque es dinero que no ingresó al gobierno, sí se puede medir, ¿no? Porque tienes declaraciones por los ingresos supuestos del combustible vendido. Estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando ya no de que alguien se robó dinero del cajón, Leo, sino que hay una red que le permitió operar en Altamira, que le permitió operar en donde Salina están Cruz, empresarios, políticos, marinos, aduaneros, o sea... notarios, es una red de macrocriminalidad, ¿no? Que tiene la capacidad de mover un barco, por ejemplo, hasta Panamá y volverlo a subir por Manzanillo. O sea, ya necesitas una operación muy sofisticada. No, es crimen organizado en serio, ¿no? Y creo que ese es el otro fenómeno que la 4T va a tener que enfrentar. Ya se nos juntaron, déjame ponerlo en términos de convenciones internacionales anticorrupción, ¿no? Teníamos la de Mérida, que era la convención rectora, pero ya se nos juntaron Mérida y Palermo. Palermo es la de crimen organizado y Mérida es la de control de la corrupción. Ya están tan entreverados que no es solamente que inhabilites pues, al director de las aduanas o al del puerto de algún lugar. Estás hablando de una red que lo mismo puede entrar por Puerto Morelos que por Manzanillo, ¿no? Es otro juego. Déjame, me queda un minuto y tú que estás en Transparencia Mexicana, un retroceso importante fue pues la cancelación, el cierre del INAI, ¿no? Y pasar digamos, el tema del derecho a la información a la Secretaría de Buen Gobierno. Veía, no sé si viste, supongo que lo viste, en el Universal reportaban un rechazo del 99%, creo, de las peticiones de información. Ahí sí hay un retroceso enorme, ¿no? Y ¿sabes qué es? Lo peor es que es un retroceso, yo no te diría que con plena conciencia, porque había una consigna política del presidente López Obrador, pero yo también creo que había mérito en mejorar al INAI. También no creo que estuviera en su mejor momento. No era el momento, yo también estoy de acuerdo. De María Marván, era otro INAI. Claro. Pero eso no significa que así se fueron a resolver las cosas. Cuando uno ve la ley como quedó, de verdad van a tener que hacer maravillas para cumplir esa ley quienes están a cargo de estas instituciones. Más allá de que no cambió la esencia, o sea, el artículo 6 se mantiene, las obligaciones de transparencia también, dejaron tal entuerto por complacer al expresidente que incluso para ellos creo que va a terminar siendo un problema. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Óscar Ocampo
para tratar de entender qué está pasando. Ahora nos amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con aplicarnos un 5% de arancel a las exportaciones mexicanas por violar el Tratado de Aguas que viene desde 1944. En fin, vamos a tratar de entender de esto en un momento más.